Radio El Cubil presenta su programa ¿Y tú qué piensas? Con Verónica Sochero. Una hora de entrevistas, música y mucho más. No dejes que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lere. No dejes. Cuando era como vos me enseñaron los viejos, y también las maestras bondadosas y miopes, que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas que la patria o la tumba era otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos? Realmente, Botija, no sabían un corno. Pobrecitos, creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros, y estos sí, cómo nos ensartaron en la limpia república verbal, cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros, y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede. Por eso estoy aquí mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la tabla del 9, ni acribillarte a pelotazos. Vos ya sabés que tuve que elegir otros juegos y que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida, y si te descubrían te mataban. Y jugué a la mancha, y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no la olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me revientan los riñones. Todas estas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes, son botas en la cara, demasiado dolor para que te lo oculte, demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó o puteó como un loco, que es una linda forma de callar, que tu viejo olvidó todos los números, por eso no podría ayudarte en las tablas, y por lo tanto todos los teléfonos, y las calles, y el color de los ojos, y los cabellos, y las cicatrices, y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa. Y acordarse de vos, de tu carita, lo ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar y sobre todo puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llorá nomás, Botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos. Gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos, porque es mejor llorar que traicionar, porque es mejor llorar que traicionarse. Llorá, pero no olvides. Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme,
me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Cinco hermanos de una sola voz. Una vida a la espera, una sola decisión. 1000 poemas de amor, breve ritual en que la muerte palidece allá en su altar, pero regresarán. Hoy la vida es quien se asoma, amparada por el corazón. Y aunque la mentira viste toda, luce como un sol que
se apagó de tanta maldición, y en su lugar la guitarra clamando por su eterna compañía. Buenos días, amigos y amigas que nos siguen por radioelcubil.com. Acabamos de escuchar el poema Hombre preso que mira a su hijo, como antesala de este importante programa dedicado al caso de los 5 cubanos antiterroristas presos en Estados Unidos. Los 5 cubanos presos en Estados Unidos, que ahora son 3 y que más adelante explicaremos esto, son un grupo de agentes cubanos condenados a prisión en Estados Unidos por espionaje en el año 1998. El gobierno cubano afirma que su misión era la de monitorear las actividades de los grupos terroristas que operaban en Miami y que desarrollan ataques contra Cuba. Estos agentes cubanos eran Antonio Guerrero Rodríguez, ingeniero en construcción de aeródromos, poeta, 2 hijos, agente de la Dirección de Inteligencia de Cuba, sentenciado a 22 años de prisión. Fernando González, casado, graduado del Instituto de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y agente de la Dirección de Inteligencia de Cuba, sentenciado a 18 años de prisión. Ramón Labañino, casado, 3 hijas, graduado en Economía en la Universidad de La Habana y agente de la Dirección de Inteligencia de Cuba, sentenciado a 30 años de prisión. René González, casado, 2 hijas, piloto e instructor de vuelo y agente de la Dirección de Inteligencia de Cuba, sentenciado a 15 años de prisión. Y Gerardo Hernández, casado, graduado del Instituto de Relaciones Internacionales, caricaturista y agente de la Dirección de Inteligencia de Cuba, sentenciado a 2 cadenas perpetuas más 15 años de prisión. Para conocer más sobre este caso, entrevistamos al señor Rubén García Belenda, ministro consejero de la Embajada de Cuba en Lima. Escuchemos. Me encuentro con el ministro consejero de la Embajada de Cuba en Perú, el señor Rubén García Abelenda, para que nos explique sobre el tema de este día, que es referente a los 5 cubanos antiterroristas injustamente condenados por Estados Unidos. Esto se inicia en el año 1998, cuando las autoridades de seguridad del Estado cubano hacen entrega al FBI 230 páginas, entre otras investigaciones, sobre las actividades terroristas que el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos estaba planeando contra Cuba. Estas pruebas habían sido investigadas por 5 cubanos. ¿Nos puede continuar relatando la situación, por favor? Mira, el tema de los 5 cubanos presos en Estados Unidos, que son 5 antiterroristas, es un tema que para nosotros es un tema de primer orden para la política exterior de Cuba. Estos compañeros que le llaman en Estados Unidos espías, pero que no son espías en realidad, estos compañeros se infiltraron en grupos terroristas que agreden a Cuba desde hace muchos años, desde el triunfo de la revolución. Y ellos lo que hacían era monitorear las acciones terroristas que se planeaban en territorio norteamericano, específicamente en Miami. Entonces, en la Florida. En la Florida. Miami, que es una parte de la Florida. Claro. Entonces, lo que tú explicaste, o sea, se le dio una serie de información al FBI de esta información que estaban recopilando los 5 compañeros. Y habían videos, audios, todo eso, ¿no? Es información confidencial, no sé qué tipo de información es, pero bueno, no te puedo decir qué tipo de información, pero sí se le entregó toda la información que se tenía sobre las acciones que querían hacer con respecto a Cuba. Y el FBI, en vez de detener a los terroristas, lo que hizo fue hacer una operación y detener a los 5 cubanos. Pero el gobierno cubano no suponía que eso iba a suceder, porque jamás Estados Unidos, creo yo, va a poder confirmar que efectivamente una parte del gobierno de inteligencia estaría haciendo este tipo de trabajos terroristas. Mira, Estados Unidos sabe que nosotros hemos compartido información sobre acciones terroristas contra Cuba. Y Estados Unidos sabe que nosotros hemos cooperado en temas de narcotráfico, temas en la frontera. O sea, hay una cooperación, ha habido siempre una cooperación en ese sentido. O sea, y una cooperación en este tipo de hechos, ¿no? Pensaron que en esta ocasión iba a ser similar. Y pensamos que nosotros pensamos y fuimos honestos en decirle la información que se tenía sobre estas acciones, un poco para que ellos detuvieran esas acciones, porque iban a perjudicar incluso a ciudadanos norteamericanos. Entonces lo que hicieron fue al revés, detener a los 5 compañeros y castigarlo de manera dura. Estuvieron varios meses
en un hueco, o sea, dentro de la prisión, en la celda, en unas celdas de castigo que son unos huecos pequeños, que ahí no hay luz, no hay baño, mucho el oxígeno, no entra oxígeno, es horrible, en cárceles de máxima seguridad. Y ahí lo tuvieron más de 7 meses, creo. Después lo llevaron a un juicio, a los 5 lo llevaron a un juicio en Miami, en la ciudad donde se hizo una gran campaña de prensa en contra de ellos, diciendo que ellos eran agentes espías cubanos que estaban espiando. O sea, totalmente al revés. Exactamente, que estaban espiando al gobierno norteamericano, cuando en realidad nosotros no espiamos a los gobiernos en ningún país del mundo. Nosotros no espiamos a los gobiernos, nosotros lo que estamos es atentos a las acciones que puedan haber en contra de nuestro país. Sencillamente nosotros, las misiones diplomáticas nuestras, el objetivo que tienen, y los cubanos que están en el exterior, el objetivo que tienen es ampliar las relaciones con todos los países, no espiar a nadie. Eso no es nuestro propósito. En el caso de ellos era monitorear a los terroristas. Ese era el caso. Que en Miami hay un gran grupo de, sobre todo no es que sea tan grande, sino que tienen mucho dinero. Y entonces preparan acciones que lo están haciendo ahora contra Venezuela también. Desde Miami se preparan acciones. Son grupos de parte del gobierno. Son grupos que financian el gobierno norteamericano, al final a través de la CIA y a través de diferentes organizaciones como la USAID, que operan desde el territorio norteamericano. O sea, ellos están ahí respaldados por el gobierno norteamericano. Y entonces, bueno, se hace el juicio, un juicio amañado, y se imponen severas condenas contra los 5 compañeros, con una gran campaña mediática dentro de Miami, que como decía Gustavo el otro día, nadie se enteró en Estados Unidos de ese juicio, sino fue solamente en Miami, la prensa norteamericana. En la Florida había una campaña mediática, pero en el resto de Estados Unidos nadie se enteró de ese proceso judicial. Estados Unidos se jacta de ser un país, aparte de democrático, que trabaja mucho el tema de derechos humanos. Seguro que si hubiera dado la información real, esto no estaría sucediendo hasta el día de hoy. Pero claro, lo que pasa es que Estados Unidos se jacta y juzga a todos los países de que cometen violaciones de derechos humanos, y Estados Unidos es el primer violador de los derechos humanos, pero además Estados Unidos es el primer país terrorista del mundo porque aplica el terrorismo de Estado. No solamente contra Cuba, contra muchos países. Eso lo estamos viendo hoy en diferentes países del mundo. Estamos hablando de que apoya al gobierno de Kiev en Ucrania, en Siria, todo lo que hizo en Libia junto con la OTAN, lo que ha hecho en diversos países del mundo, lo que sigue haciendo. Y cómo maneja la información que llega a nuestros países totalmente tergiversada. Y entonces tergiversan toda la información, los medios de prensa de nuestros países, desgraciadamente. En América Latina, en el caso de América Latina, en la mayoría de los países, los medios de prensa están al servicio de grupos de poderes también de derecha, que se hacen eco de esas informaciones de Estados Unidos. En el caso de los 5, lo que se ha hecho es un silencio absoluto, como es el tema del Sahara. Claro. Es un silencio absoluto para tratar de que no se conozca el caso, porque se sabe bien que lo que se cometió fue una injusticia. Entonces el silencio ha sido lo que se ha impuesto. Y nosotros, sobre todo en la opinión pública norteamericana. Señor García, a estos 5 les dieron hasta doble cadena perpetua, entiendo. Sí, a Gerardo tiene 2 cadenas perpetuas, Gerardo, que es el que no va a salir. Si Obama no firma su liberación, él no puede salir, él muere en la cárcel. Ya hay 2 que están en Cuba. Quedan 3, uno que tiene 30 años, otro que sale, Tony, que sale un poquito antes, y Gerardo, que moriría en la cárcel si no hay una amnistía con él, ¿no? Y esos 2 presos antiterroristas han salido, pero porque cumplieron su condena, no porque haya sido un favor. No han hecho ningún favor, absolutamente se ha hecho ningún favor, y lo que está haciendo la comunidad internacional, las organizaciones solidarias, es solicitando a Estados Unidos que liberen a los 5, porque además ha pasado con otros países, que ellos han detectado espías de uno y de otro lado, fíjate, espías, no ya esto que estamos monitoreando, sino espías de verdad, claro. Lo han detectado, lo que han hecho es intercambiar a los espías. Claro. Yo te mando los tuyos para allá, tú me mandas los míos para acá, y se acabó. Y han dado una solución. Y han dado una solución que además la han resuelto en pocas horas, en pocas horas o en pocos días. Y en el caso de los compañeros nuestros, se han ensañado. ¿Por qué se han ensañado?
realmente se han ensañado no solamente por ellos, sino por Cuba, que Cuba mantiene una posición de firmeza frente a Estados Unidos. El pueblo cubano ha resistido todas las agresiones que Estados Unidos le ha hecho durante más de 50 años, desde el bloqueo hasta acciones terroristas. ¿Cuál debió ser la posición legal del gobierno norteamericano ante esta situación? La posición legal era haberlo liberado. O juzgado, pero por menos tiempo, por ¿no? menos tiempo. Si se habla de... Gustavo lo explicaba el otro día, y yo creo que con Gustavo lo puedes hablar, porque Gustavo es un estudioso bien del tema, un peruano. Además yo prefiero que lo diga incluso un peruano, no que lo hable yo. Pero las sentencias serían de 6 meses, cosas de ese tipo. Porque es que ellos no demostraron ni siquiera en el juicio las pruebas de que ellos estaban haciendo acciones de espionaje. En el juicio no pudieron demostrarse pruebas. O sea, una injusticia por donde lo veamos. Por donde lo veamos, es una cosa que no tiene precedente. No tiene precedentes, es un hecho contra Cuba inexplicable. Por eso tantos activistas en el mundo que están apoyando esta causa. En todas partes del mundo, en todos los rincones de este mundo, hay grupos de solidaridad y grupos de apoyo a la liberación de los 5. En todas partes de este mundo, en todas partes. Ha ido creciendo, porque el pueblo cubano ha tratado de movilizar a todas las fuerzas progresistas del mundo para exigir la liberación de esos compañeros, y realmente se ha ido ganando. Ha costado mucho, porque Estados Unidos siempre ha intentado de justificar, y la propia prensa de derecha ha tratado de justificar, de que ellos eran espías, de que estaban haciendo espionaje al gobierno norteamericano. Pero un país tan pequeño, ¿qué conseguimos nosotros con espiar a Estados Unidos? No conseguimos nosotros lo que hacemos es estar atentos a lo que ellos pretenden hacernos. A lo que pasa es que como nosotros siempre hemos estado atentos y hemos detectado las cosas, ellos tienen eso, lo tienen como, es como un complejo que tienen, ¿no? De que nosotros hemos sido en eso inteligentes, y por eso es que hemos resistido, ¿no? Yo creo que la propia capacidad de resistir ante la amenaza de Estados Unidos nos ha llevado a tener más inteligencia, a conocerlos más, a saber qué pueden hacer para hacernos daño a nosotros. Así es. Bueno, señor García, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Continuamos nosotros en cabina justamente con el señor Gustavo Espinosa, que nos va a explayar un poco más el tema. Su despedida para Radio El Cubil. Sí, yo lo único que quería decir es que nosotros no tenemos nada contra el pueblo norteamericano. Cuba jamás tiene nada contra el pueblo norteamericano, todo lo contrario. Estamos a favor del pueblo norteamericano y defendemos todos los pueblos de este mundo. Y quisiéramos tener las mejores relaciones con el pueblo norteamericano, incluso con Estados Unidos. El gobierno nuestro ha reiterado la intención de sentarnos a negociar, pero de igual a igual. Muchas gracias. Y seguimos en ¿Y tú qué piensas? Con Verónica Suchero. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón, o se acurrucan entre las rendijas buscando calor?
¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Agradecemos al señor García Belenda por la grata entrevista. Acabamos de escuchar la canción ¿A dónde van? De Silvio Rodríguez. Y para completar la información y conocer detalles de esta injusta pena de los denominados internacionalmente como los 5, es que tenemos la grata presencia del señor Gustavo Espinosa. Él es presidente del Comité Peruano de Solidaridad con los 5. Señor Gustavo, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿por qué el gobierno cubano dice que estos 5 antiterroristas no eran espías, no eran agentes del servicio de inteligencia de su país? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Radio Cubil y a ti, Verónica Suchero, por la gentileza de invitarnos. Gracias. Un saludo a quienes están viendo este programa, escuchándolo, porque se trata de una comunicación importante referida a un tema trascendente de la vida latinoamericana e internacional. Y que no es muy conocido, ¿no? Y claro, naturalmente es un tema que normalmente ha sido bloqueado por las agencias informativas y por los grandes medios de comunicación que siempre son reticentes a informar y a transmitir la verdad. Bueno, el caso es bien simple. Se trata de 5 ciudadanos cubanos que vivieron en Estados Unidos, que fueron a los Estados Unidos para introducirse en los grupos terroristas que operan en Miami. ¿Por qué se dice que no eran espías? Porque los espías tienen otra connotación y otras características.
Los espías trabajan dentro de los organismos del Estado en el país en el que están. Ellos si no estos cubanos se hubieran ahí. infiltrado, por ejemplo, en el FBI, o se hubieran infiltrado, por ejemplo, en el Capitolio, claro, o hubieran trabajado, por ejemplo, en la NASA, con el propósito de averiguar secretos científicos, tecnológicos, o económicos, o sociales, o de cualquier otra índole, para ponerlos en evidencia, se podría decir que están haciendo trabajo de espionaje. Pero estos no han hecho ningún trabajo de espionaje porque no han participado en actividades del gobierno de los Estados Unidos. Ellos se introdujeron en los grupos terroristas que operan en Miami. Estos grupos son grupos organizados por cubanos disidentes, es decir, gente que emigró de Cuba con motivo de la revolución en el año 59 y que han mantenido una campaña de hostilidad hacia Cuba permanente. Esta hostilidad, digamos, no era solo una hostilidad política, literaria, artística o poética, era una actividad terrorista. Ellos han consumado numerosos actos terroristas, miles de actos terroristas contra Cuba, pero no solamente en Cuba, sino también en los Estados Unidos, en Canadá, en España y en otros países. Incluso en el Perú han consumado actos terroristas contra Cuba, con el propósito de afectar los intereses y el prestigio del pueblo cubano y de la revolución cubana. ¿Estos grupos terroristas dependen del gobierno estadounidense? No dependen del gobierno estadounidense, son grupos autónomos. Ellos han constituido lo que se llama la Fundación Cubano-Americana. Lo que sí se puede decir, porque es real, es que ellos cuentan con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y más propiamente con el apoyo financiero y logístico de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que los protege. Y por esta vía el gobierno norteamericano también los protege. Por Algo ejemplo, como aquí en Perú lo de Rodrigo Franco. Claro, eso explica, por ejemplo, el hecho que Luis Posada Carriles, que es un conocido terrorista y que fue uno de los que participó y que organizó y monitoreó el atentado contra el avión de Cubana de Aviación en octubre de 1976, esté libre en Miami, caminando por las calles en el estado de la Florida y trasladándose por cualquier país del hemisferio occidental con entera libertad, protegido por los Estados Unidos. Y lo mismo Orlando Bosch y lo mismo varios otros terroristas que siguen operando en Miami en actividades. Solo que el gobierno se hace la de la vista gorda porque no en ningún momento va. No solo se hace de la vista gorda, sino que además los subvenciona, claro, les da garantía, les da seguridad, los protege. Y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos acciona en su favor. Por ejemplo, este Posada Carriles estuvo preso en Panamá. Estuvo condenado en Panamá porque se le hizo un juicio y se le encontró acciones terroristas. Fue condenado a varios años de prisión, pero la presidenta de Panamá, la señora Mireya Moscoso, antes de terminar su mandato, decidió liberarlos, los indultó y los liberó. Y salieron de Panamá rumbo a Estados Unidos, donde fueron muy bien recibidos. Señor Gustavo, después se ha sabido que la señora Mireya Moscoso recibió un depósito de $3 millones en sus cuentas. ¿Y quién le pagó ese dinero? Claro. El señor Posada Carriles no tenía $3 millones para comprar su libertad. Eso fue dinero que vino de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Claro que sí. Retomando, todo esto sucede en el año 1998. Sucede desde mucho antes. La actividad terrorista contra Cuba comienza prácticamente desde el triunfo de la revolución. El caso de los 5. El caso de los 5 comienza en el año 98 porque ellos fueron intervenidos y detenidos el 12 de septiembre de 1998 y encarcelados. Durante 17 meses los tienen en una prisión en el Hueco, como le llaman. García Belenga habló de eso. ¿Por qué? Porque lo que querían era que se rindieran. Lo que querían era que estos cubanos aceptaran firmar un documento reconociendo que ellos eran espías cubanos enviados por el gobierno de Cuba para hacer actividades contra los Estados Unidos. Cosa que no se hizo, no hicieron. Ellos querían eso porque podían exhibir eso a nivel mundial para demostrar que efectivamente Cuba realizaba actividades de espionaje y eso justificaba una agresión norteamericana. Por menos que eso, Estados Unidos ha desembarcado tropas, por ejemplo, en Irak. Por menos que eso ha apoyado la actividad sediciosa en Libia, por ejemplo. Por menos que eso ha participado en actividades en Afganistán.
Entonces no, lo que Estados Unidos quería era aprovechar la coyuntura para atacar Cuba, teniendo como argumento la confesión de los supuestos espías cubanos. Estos cubanos resistieron durante 17 meses y se empeñaron en no firmar nada y en reconocer su absoluta inocencia, y finalmente tuvieron que ser llevados a juicio. En el juicio, ya en el año 2002, les quisieron imputar esos dos cargos, espías y terroristas. Bueno, en el juicio se demostró que no eran espías y el gobierno norteamericano tuvo que retirar el cargo. Dijo, efectivamente no podemos demostrar que son espías, declaramos retirado el cargo. ¿Y por qué los continúan hasta el día de hoy? De terroristas. Les dijeron, no son espías, está claro. Lo que ellos habían hecho era impedir la consumación de actos terroristas. Habían estado dentro de las organizaciones terroristas para verificar información en torno al tema y asegurar que no se consumaran actos terroristas. Claro. Entonces, o sea, no solo que no eran terroristas, sino que eran antiterroristas. Claro que sí. Entonces, tuvieron que retirar el cargo de terroristas. Ya, se quedaron los dos cargos principales de lado, y entonces tuvieron que inventar un cargo que antes no existía en la legislación internacional, el cargo de asociación ilícita para delinquir. Ahora ese es un cargo que está muy usado y también se usa en la justicia peruana. Todo el mundo habla de la acción ilícita para delinquir, pero en ese momento, en 1998, 1999, el año 2000, todavía no existía el cargo. Esta acción ilícita para delinquir era el argumento que se utilizó para presentar la imagen de un grupo de personas que se asocia para cometer delitos. Entonces los acusaron a ellos de asociarse para cometer delitos. Se supone que los iban a cometer en el futuro, pero no había delito en el pasado. En el pasado podían ellos enrostrarles a los 5 algunas faltas, incluso algunos delitos menores. De eso acabábamos de conversar en la entrevista que hemos escuchado con el señor García Belenda. Él nos dice justamente que nos explique, Gustavo, sobre ese punto, cuál hubiera sido realmente la pena dada por Estados Unidos. Que, por ejemplo, miren, les podían acusar de ¿qué? De haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos. Claro. De haber permanecido en Estados Unidos con identidad falsa, porque ellos no actuaban con sus nombres, ellos tenían otros nombres, otra identidad. Se les podía acusar de haber buscado trabajo y haber ejercido actividades profesionales, digamos, sin tener derecho a eso porque no tenían cambio de calidad migratoria. Entonces se podía acusarlos también de haber obtenido a partir de ahí ingresos ilegales. Claro, todo eso tiene una pena, pero no tanto como para cadena perpetua. La pena mayor ahí es 6 meses de prisión. Pero incluso en esos casos, cuando eso ocurre, por ejemplo, cuando ocurre con un peruano o con un chileno o con cualquier latinoamericano, lo que hace el gobierno norteamericano es capturarlo y lo pone en un avión y lo devuelve a su país. Los expulsa y la sanción consiste en que no se les permite nunca más regresar a los Estados Unidos. Claro. Ya, eran peruanos ilegales o chilenos ilegales. Pudo haber tenido ese tipo de solución. Pero no se les sanciona. Bueno, si quieren sancionarlos, la ley establece un máximo de 6 meses de prisión. Pero en este caso no, en este caso les dieron a 3 de ellos cadenas perpetuas. A Gerardo Hernández 2 cadenas perpetuas, a Antonio Guerrero 1 cadena perpetua más 18 años de cárcel, a Ramón Labañino 1 cadena perpetua más 15 años de cárcel, y a René y a Fernando González 15 y 17 años de cárcel. Entonces, René y Fernando González han cumplido su condena. En el caso de René cumplió 13 años, pero la ley establece en Estados Unidos que cuando uno cumple el 80% de su sentencia puede salir en libertad. Salió en libertad y la idea era que permaneciera en Miami los 2 años restantes, pero finalmente las propias autoridades norteamericanas decidieron que mejor volviera a Cuba porque era hasta difícil asegurar su libertad en Miami. Recibía amenazas constantes de parte de estos grupos terroristas que operaban en Miami. Y hubiera sido mucho más grave para Estados Unidos si le pasaba algo a René González. A mí me parece, Gustavo, increíble que el meollo de este asunto en sí es que el gobierno cubano descubre que hay grupos terroristas en contra de Cuba y de buena fe
presenta las pruebas al gobierno norteamericano y ellos, en lugar de hacer algo, no sé, unas disculpas o de repente dejarlo ahí con algo interno, una medida interna, lo que hacen es apresarlos, todo lo contrario. Bueno, pues esto es una cosa habitual. En todos los estados tienen relaciones oficiales, formales, digamos, entre sí, intercambian información sobre determinados hechos. Por ejemplo, el gobierno peruano, el gobierno chileno, el gobierno boliviano tienen información sobre grupos vinculados al narcotráfico, por ejemplo. El gobierno boliviano sabe que hay un grupo de narcotraficantes bolivianos que operan en Puno, lo informa a las autoridades peruanas. El gobierno peruano sabe que hay ciudadanos chilenos vinculados al narcotráfico y lo informa al gobierno chileno, ¿no es cierto? Bueno, eso es una cosa que se comparte, eso es una cosa absolutamente habitual. Bueno, el gobierno cubano muchas veces ha informado al gobierno de Estados Unidos sobre actividades ilegales que se han hecho a partir de Cuba o vinculados a grupos terroristas o de cubanos terroristas que operan en Estados Unidos o en otros países. A su vez, el gobierno norteamericano en otras ocasiones también ha informado a otros gobiernos y probablemente también al gobierno de Cuba de supuestos planes que se han descubierto. Pero en este caso, lo que ocurre es que estos grupos terroristas que operan en Miami están auspiciados y financiados por la CIA. Y entonces la CIA, al recibir la información de las actividades terroristas de estas personas, llega a la conclusión de que la inteligencia cubana ha descubierto sus planes, los planes que ellos estaban preparando, organizando, monitoreando y financiando. Y entonces quiere castigar esa actividad. Imposible permitir que se descubra. Claro, y por eso es que los capturan y por eso es que los sancionan. Porque lo que quieren es no solo sancionar, sino escarmentar, para que nunca más nadie se atreva a descubrir las actividades terroristas que ellos organizan. Ese es el tema. Bueno, Gustavo, hacemos una pausa para un tema musical. Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar.
te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Y seguimos en ¿Y tú qué piensas? Con Verónica Suchero. Seguimos con el caso de los 5 cubanos antiterroristas presos en Estados Unidos. Y estamos conversando con el señor Gustavo Espinosa, él es presidente del Comité Peruano de Solidaridad con los 5. Dime, Gustavo, ¿cuáles son las actividades que realizan ustedes y cómo así llegaste a enterarte de todo este tema y ejercer una presidencia dentro de un comité? Bueno, en realidad el caso es concreto. Ocurrió que a fines del año 2001 salió en los periódicos la información de que un grupo de 5 espías cubanos fueron procesados y condenados en los Estados Unidos. Yo leí eso en los periódicos, en algún periódico. Inmediatamente pensé, por la experiencia que tenía en casos anteriores, pensé en el caso de los esposos Rosenberg, por ejemplo, que fueron acusados de espionaje y fueron ejecutados en 1954. El caso de Bartolomé Vanzetti y Nicolás Sacco, que fueron acusados de espionaje también, terrorismo en 1927 y que fueron ejecutados por los servicios secretos norteamericanos, por la justicia norteamericana. Claro. Entonces pensé que se trataba de una patraña imperialista contra Cuba. Cuando se realizó el acto de homenaje al aniversario de la Revolución Cubana en enero del 2002, del 92, en enero del 92, pensé inmediatamente en la necesidad, de 2002 pensé inmediatamente en la necesidad de denunciar este hecho. Y como me habían programado para intervenir, toda mi intervención se centró en exponer el caso de estos 5 cubanos. Había buscado información por distintas vías, reconstruí el tema y lo planteé señalando la necesidad de desarrollar una campaña de solidaridad con ellos. De difusión. Entonces, una campaña de difusión con ellos. Como consecuencia de eso, en agosto del año 2002 se consideró necesario constituir un comité de solidaridad y lo integramos. Y nos presentamos en el Congreso de la República, una conferencia de prensa bajo el auspicio del congresista Javier Díaz-Canseco. Quiero decirles que nunca he visto yo una conferencia de prensa tan nutrida. Había por lo menos 60 periodistas de todos los medios de comunicación, corresponsales de prensa nacional y extranjeros, cámara de televisión, de video, de radio y de todo. Y ahí presentamos el comité y dimos la información de la constitución del comité. Sin embargo, al día siguiente no salió absolutamente nada, por supuesto, en ningún periódico, en ninguna revista, en ningún canal de televisión y en ninguna emisora. La gente tiene miedo al tema, ¿no? Fue bloqueada absolutamente. No solamente es miedo al tema, es un trabajo que organiza la Embajada norteamericana para que el tema no se discuta, no se ventile. Esto ocurre en Estados Unidos también. En Estados Unidos ha sucedido que cuando el proceso a los 5, en los 48 estados de los Estados Unidos no se sabía absolutamente nada sobre el tema, no se informó. Y solo en un estado, en el estado de la Florida, sí se informó en todos los medios, pero en contra de los 5, diciendo que eran espías, que eran terroristas, que eran una amenaza, que habían sido capturados, que eran comunistas y que están al servicio de una potencia extranjera. Y entonces los aplastaron con esa versión y crearon las condiciones para sancionarlos. Pero en los otros 48 estados nadie dijo una sola palabra sobre el tema. Acá en el Perú no se ha dicho una palabra. Nosotros en 12 años hemos hecho infinidad de actividades, marchas, mítines, movilizaciones. Entiendo que todos los 5 de cada mes se reúnen. Hemos hecho conferencias de prensa, exposiciones de pintura, recitales poéticos, conciertos, grupos artísticos se han presentado, se han hecho, digamos, todo tipo de actividades de solidaridad. El 5 de cada mes hacemos un acto. El 5 de julio pasado hicimos un acto en el Parque Washington. El 5 de junio hicimos un plantón ante la sede de la Embajada norteamericana, ahí en la Avenida Encalada.
En general, el 5 de cada mes hacemos un acto. Este 5 de agosto, por ejemplo, vamos a hacer un encuentro con los estudiantes peruanos que actualmente cursan estudios de medicina en Cuba. Que son muchísimos. Para que hablen sobre la educación en Cuba y en ese marco se hable de la situación cubana, del problema del bloqueo, de la campaña de solidaridad con los 5. Pero en septiembre, en general, se realizan en todo el mundo actividades de solidaridad, porque en este septiembre se van a cumplir 16 años de la detención de los 5. El 12 de septiembre se cumplen 16 años. Entonces vamos a hacer actos. Se va a realizar una jornada internacional en Washington, la 4ª jornada. En junio se hizo la 3ª, en septiembre se hará la 4ª. Habrá en Washington un acto en el Capitolio, un plantón ante la Casa Blanca, un encuentro con personalidades intelectuales y grupos que operan en los Estados Unidos. Se hará también el 10º Coloquio Internacional de Solidaridad con los 5, que esta vez será en La Habana y no en Holguín como en otras ocasiones. Y aquí en el Perú, el Comité Peruano de Solidaridad también va a realizar 3 actividades. El mismo 5 de septiembre vamos a hacer una primera actividad. El 12 de septiembre vamos a hacer una marcha de solidaridad que partiendo de la Plaza 2 de Mayo va a llegar al Parque Washington, y el lunes 22 de septiembre a las 3:30 de la tarde vamos a tener un evento en el hemiciclo Porras del Congreso de la República bajo el auspicio del congresista Manuel Dan Mereguaguirre. Bueno, yo te doy una noticia aquí. Sí. Ahorita acaban de escribirme por el Facebook y me dice la radio televisión La Luz, que es de un sector cristiano del Perú, que está muy interesado, por ejemplo, ¿no?, en este tema, y está pensando en comunicarse contigo más tardecito para poder hacer un reportaje. Entonces, qué importante, ¿no?, difundir y que las personas se enteren y que se informen y poder seguir esta ola de difusión. Sí, es fundamental. Digamos, lo que salva el tema es la difusión que se dé. Así es. Porque en la medida que se difunde, la gente entiende que no hay ninguna razón para que estos 5 continúen en la prisión. Incluso hay algunos pronunciamientos. Por ejemplo, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Naciones Unidas se pronunció sobre el tema demandando la libertad de los 5. Amnistía Internacional también. Incluso en el documento de Amnistía Internacional se precisa que aún admitiendo que los 5 fueran culpables de los delitos que se les incoaron en su momento, aún en ese caso, ya habrían cumplido largamente la pena que les hubiera sido impuesta. Entonces, no existe ninguna razón para que se les mantenga 16 años en prisión. No tiene sentido, son absolutamente inocentes. Pero además de que son inocentes, son personalidades descollantes. Varios de ellos son licenciados en Derecho Internacional, son diplomáticos de carrera, son economistas, son profesionales, ingenieros, especialistas en vuelos, en fin, personas de alto nivel cultural y académico que podrían estar rindiendo para su país y para el mundo en las esferas de actividad profesional y académica sin ningún problema, y que sin embargo están prácticamente inhabilitados por la sentencia que tienen que cumplir. Así es. Gustavo, bueno, muchísimas gracias por tu presencia. Una despedida para los oyentes de Radio El Cubil. Muchas gracias a Radio El Cubil, muchas gracias a ti, Verónica, por la gentileza de invitarnos. Les formulamos un llamamiento para que difundan este tema. Nosotros nos reunimos los días jueves a las 6:30 de la tarde en Mariscal Usuriaga 150 en Jesús María. Ahí funciona el Comité Peruano de Solidaridad con los 5 y desarrollamos actividades permanentes. ¿Y alguna página web, Gustavo? Tenemos páginas web distintas, por ejemplo, la página web de Nuestra Bandera, por La Mula también entramos. Tenemos la página web de Jornal de Arequipa, de Punto de Vista y Propuesta, de Perú Insólito, donde se publican informaciones en torno a este tema. Y todas las personas que quieran conocer este tema pueden dirigirse a esto o pueden pedir información a través de antiterroristas.cu, que es la página cubana, o de Cuba Debate o de Prensa Latina. Y buscando en la web, además, por la vía del Google, el buscador de Google, pongan 5 patriotas cubanos y van a encontrar abundante información sobre el tema. Incluso a favor y en contra. Lo que nos interesa es que tengan elementos de juicio para que cada quien pueda juzgar. Nosotros no queremos necesariamente que crean lo que nosotros decimos.
Lo que nosotros queremos es que busquen información, se interesen sobre el tema, investiguen sobre el tema y lleguen a sus propias conclusiones, que no tenemos ninguna duda que serán conclusiones favorables a la libertad de los claro, esa es la idea de este programa. ¿Y tú qué piensas? Presentamos el tema, damos las diferentes opiniones a favor, en contra, y bueno, finalmente es el oyente el que elige de acuerdo a la información que se le da y que también le interese descubrir y informarse mucho más qué es lo que realmente, cuál es la posición que tiene, ¿no? Sí, claro, de eso se trata. Muchas gracias entonces. Gracias a ti. Bueno, gracias a todos quienes nos escuchan el día de hoy y hacemos votos desde aquí para que esto pare definitivamente, pare ya, para que se difunda esta terrible situación y que la comunidad internacional se pronuncie y estos hermanos cubanos regresen a recuperar su libertad prontamente. ¿Y tú qué piensas? Tu sonrisa me da verdad, entre calma y tormenta, la marea así nos lleva, mientras tanto. Dice que se empina y que no alcanza, que solo ha llegado hasta el dolor. Dice que ha perdido la buena esperanza y se refugia en la piedad y la ilusión. Sé de las entrañas de su queja, porque padecí la decepción. Fue una noche larga que el tiempo despeja mientras suena en mi memoria esta canción. Venga la esperanza, venga sola a mí, lárguese el escarchar, vuela el colibrí, híncese la vela, busca el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor? Venga la esperanza, venga solo a mí, lárguese el escarchar, vuela el colibrí, híncese la vela, busca el motor, que sin esperanza, ¿dónde va el amor? La cuenta de mi edad por el año 2000. El 2000 sonaba como a puerta abierta, maravillas que silbaba el porvenir. Pero ahora que se acerca, saco en cuenta que de nuevo tengo que esperar, que las maravillas vendrán algo lentas porque el mundo tiene aún muy corta edad. Venga la esperanza, pase por aquí, venga de 40, venga de 2000, venga la esperanza de cualquier color, verde, rojo, negra, pero con amor. Venga la esperanza, pase por aquí, venga de 40, venga de 2000, venga la esperanza de cualquier color, verde, rojo, negra, pero con amor, pero con amor.
Y eso fue todo en ¿Y tú qué piensas? Con Verónica Suchero por Radio El Cubil, la radio que esperabas.